Asumo que debe ser un tipo de discapacidad que tiene varias condiciones. Entender. ¿Sabe cuál es la discapacidad múltiple? No. ¿Qué es discapacidad? Que sí. Condición, digamos una condición que más allá de pertenecer a los cuerpos que de cierta forma deciden o son disidentes de lo que se considera normal o normalidad. Porque eso, como que también hasta el acceso al placer se vuelve un asunto de unos cuerpos hegemónicos, etc. Respira, Buenas respira. tardes a todos. Bienvenida, Liana, a nuestro podcast. Le pusimos como nombre Los Invisibles. Este podcast va a estar relacionado en torno a los cuidadores. Queremos iniciar em, pidiéndote que nos cuentes un poco de tu vida, cómo ha sido ese transcurso como cuidadora, cómo ha sido ese transcurso como pareja, como mamá de una persona con discapacidad múltiple. Bueno, buenas tardes, noches, días a quien nos esté mirando. Al principio es bastante complejo porque no es algo, en mi caso, por ejemplo, yo no lo esperaba. Nosotros no esperábamos que nuestro hijo adquiriera porque realmente inicialmente nos habían indicado que venía perfectamente, era un niño típico, no tenía ninguna condición, pero a los 3 meses cuando él inicia a convulsionar, claramente pues hubo muchísima angustia porque pues no era algo para lo cual estábamos preparados. Al principio es complejo porque son muchos retos, es adaptarnos a lo que él necesita, aprender justamente a manejar todo su entorno. am, y todo es un aprendizaje, eso es como volver a transición, ¿sí? Todo es súper nuevo, es como aprenderse primero unas vocales, luego los números, luego el abecedario y luego ya empiezas a armar palabras. Es exactamente así, debido a que no teníamos dentro de nuestra familia ni conocidos que tuviesen alguna discapacidad o patología que lo discapacitara, entonces nos tocó ínfimamente de ceros. Fue al principio bastante complejo, como les decía en mi anterior charla, porque cada día era un aprendizaje y para nosotros es como parte de un electrocardiograma de la vida, en donde a veces creemos que estamos arriba y súper bien, y de un momento a otro se chocoloquea, como lo digo yo, empieza a generar algún deterioro, de pronto convulsiona, tal vez tiene un problema respiratorio. Al principio fue la factibilidad de que tuviese una alimentación por sonda, lo cual tampoco manejábamos. Y para esto no te preparan, o sea, a ti te dicen, su hijo va a tener una discapacidad, nos los dicen a los 6 meses, pero no te dicen a todo lo que te vas a enfrentar, diferente a que en cualquier momento se va a morir, diferente a que en cualquier momento va a partir, que son niños, y esa es como la información que a hoy continúa, donde los médicos son como muy legales con ese tema y siempre le abren a uno los ojos diciendo su hijo en cualquier momento puede fallecer. Pero lo que no nos dicen, porque pues claramente en cada cita médica, ese agobio por esas palabras, eh, más largas las frases o más cortas, siempre generaban muchísimo estrés y muchísimo frustración, porque pues algunos decían, no, pero esto se puede mejorar, otros decían, no, no hay opción, nos miraban como el pobrecito, como, ay, qué pecado, y eso generaba un conjunto de emociones que complicaban el día a día. Básicamente es eso. Ya después tú le vas cogiendo como la técnica al tema. Claramente mientras ellos van creciendo, se van generando más patologías o más complejidades, o van apareciendo
nuevos dictámenes o se te van aclarando algunas ideas del origen de lo que él tiene eh, a raíz de los exámenes genéticos, pero, pero siempre continuamos con el electrocardiograma. Bueno, Eliana, yo quisiera saber cómo fue ese proceso que tuvieron ustedes como familia al enterarse, como nos dices, a partir de los 2 meses, que tu hijo pues tenía una discapacidad y que pues se presentaba como una discapacidad múltiple. ¿Cómo lo tomaron ustedes como familia al principio? Bueno, inicialmente solamente nos dijeron él tiene epilepsia. Eso fue el primer diagnóstico que nos dieron. Duro, duro porque si bien no conocíamos como ¿cómo se dice? Los senderos que determinaban el tener epilepsia, para nosotros era solo eso. Pero cuando a los 6 meses de vida de él nos dicen, no, él tiene un síndrome, perdón, ahí empieza a complicarse más la vida, a complicarse más todo, porque pues empieza uno a, como a, no sé, como a preguntar qué pasa, por qué sucede esto. Empezamos a hacer, empieza el camino del invisible. Por eso yo siempre hablo que somos los invisibles o los innombrables, porque cuando nuestros hijos o nuestro familiar empieza a tener una patología, ya no hablan de nosotros por nombre propio, sino familiares de, o papá de, mamá de, y entonces ya el mundo se va olvidando que tenemos un nombre. Fue bastante complejo al principio, muy duro. Yo digo que definitivamente el primer año de vida de mi hijo casó con mi depresión postparto, justamente porque como que todas las emociones se empiezan a revolver y el tener como no tener claro el futuro o el que esperar a través de esto complicaba más la situación. Bueno, Eliana, tú hablas de los invisibles, centrando como en tu hijo, que es el diagnóstico, entonces llegabas al médico y solamente se centraban en tu hijo. Pero si quisiéramos saber cuál es el papel del cuidador, del innombrable, del invisible. Bueno, el papel es aprender, aprender a manejar las patologías, aprender a manejar estrategias al interior del hogar, aprender a hablar con los médicos, aprender a manejar el sistema de salud, aprender a manejar la familia y amigos con sus constantes preguntas que a veces son sin sentido o tal vez, bueno, lo que pasa es que uno estando en eso, uno dice, pero ¿cómo me pueden preguntar esto? Pero cuando ya pasa el tiempo, uno se va dando cuenta que no es por ignorancia, que no es por molestar, sino es porque también se preocupan, pero en el momento uno lo ve como, ¡ay, no me pregunté tal cosa, lo que sea! Entonces creo que eh, el papel de uno como cuidador es aprender con esa enseñanza de amor que ellos traen, porque pues en el caso de mi hijo, él no se comunicaba verbalmente, pero entonces era aprender hasta comunicarme con él, a entenderle sus señas, a entenderle, por ejemplo, el que le molestara a alguien o algo, el que no quisiera hacer un día terapia, el que no le gustara ese médico y entonces se comportaba muy mal, aprender a qué le gustaba de alimentación, aprender que por X o Y motivo se le alborotaban sus convulsiones, pero que no era porque hoy amaneció y empezó a convulsionar, sino que generalmente algunas cosas que sucedían en su entorno hacían que esto se generara con mayor frecuencia.
Ok, Eliana, muy interesante porque en ese orden de ideas, entonces el papel del cuidador, del familiar, cambia su vida totalmente. El hecho de que ya tengas que estar pendiente de él, cambia las dinámicas familiares y personales. Entonces, ¿qué se convierte en la vida del cuidador? ¿A dónde pasa esa individualidad del cuidador como ser independiente? Sí, mira, a mí me da mucha tristeza cosas que suceden hoy en Colombia, por ejemplo, y es el hecho de que muchas de las personas con discapacidad física han hecho a un lado sus cuidadores. Y por eso yo hablo de los invisibles, porque ellos buscan, o las personas con discapacidad que están metidos mucho en la política y demás, están buscando ser independientes legalmente, pero desconocen los derechos de aquellos que les llevaron a estar como hoy en día están. Entonces, olvidan que para poder caminar tuvieron que pasar por muchísimas cirugías, por ejemplo, porque por ejemplo, si hablamos de un pie equinovaro, que es el hecho de que tengan los piecitos en punta, y también sambo, que es hacia adentro, han tenido que pasar por muchas cirugías y quien les acompañó y quien investigó y quien fue y golpeó puertas fueron sus familiares. Eh, y muchos de ellos lo olvidan. Y es muy triste como cuando ya llega el momento tal vez de que estabilizada, los padres ya son de una edad avanzada y los hacen a un lado. Es muy triste ver cómo esas personas no retribuyen ese amor de cuidado que tuvieron, que recibieron y que hoy en día les hace estar medianamente estables. Cosa que no sucede con una persona con discapacidad múltiple porque claramente eh, estas personas pues siempre van a requerir de un cuidado 24/7, ¿ya? Y claramente cambia la vida de uno, porque en nuestro caso, por ejemplo, decidimos que mi esposo era el que iba a salir a trabajar y yo iba a dejar mi carrera y mi experiencia para ponerla al servicio de nuestro hijo. Culturalmente nosotros los latinoamericanos consideramos que la mamá es quien debe ejercer el cuidado. Y no está mal, no está mal. Em, Porque pues claramente nuestro diseño aquí está ya como alojado de que somos cuidadoras en primera instancia. Pero los hombres también son unos cuidadores muy buenos, solo que la cultura nos ha llevado justamente a que los hombres consideren que no son capaces. Y realmente entre hombres y mujeres somos iguales, no hay una diferencia, todos podemos hacer lo mismo. Bueno, han habido investigaciones en donde dicen que hasta el hombre también podría lactar, pero de ahí para allá, hasta allá no se ha llegado. Entonces, sí, definitivamente cambia mucho la vida. Cuando tú ya estás inmerso y han pasado muchos años de cuidado, sucede que uno como cuidador se desliga de su naturaleza de cuidado, perdón, de persona, como persona. ¿Por qué? Porque la persona o el familiar es es una persona con discapacidad múltiple, pues claramente el cuidado debe ser mayor. Entonces ya uno como cuidador se centra más en ellos y más si de pronto tienen la complejidad de que su seguro no les provee una enfermera, entonces tiene que sí o sí ejercer el cuidado en primera medida, ser un cuidador primario, eh, no por decisión, sino porque no había opción. Y es ahí cuando se olvidan los amigos, se olvidan las salidas, se olvida incluso el hecho de pronto si estaba terminando una carrera. No fue mi caso, pero sucede que si tú estás estudiando dificulta más más el aprendizaje y más el poder terminar su carrera, que eso sí le sucedió a mi esposo, que de pronto pues anímicamente a veces no daba, ¿sí? Su parte psicológica porque nuestro hijo estaba en una UCI, tal vez sedado, bueno, en fin. Entonces complica muchísimo la situación.
Ok, y entonces ahí podríamos decir que la vida privada del cuidador realmente no existe. Bueno, eso depende. Depende primero del grupo, del círculo de apoyo que tenga este cuidador. Depende también de las ayudas que es el sistema de salud le haya proporcionado y depende también de la personalidad y del tipo de relación que se tenga, porque si hablamos del tema personal, nosotros no teníamos espacio para estar como pareja, para salir a un cine, era muy escasa la vez que podíamos hacerlo, porque el único apoyo que teníamos no era todo el tiempo, igual mi esposo trabajaba, estudiaba y, y nos apoyaba mi mamá en el cuidado con nuestro hijo, pero no era todo el tiempo. Entonces, no era fácil salir a una reunión un viernes en la noche o una fiesta un sábado o ir a un evento social, aunque dentro de las estrategias que nosotros como pareja y como familia de David eh, pusimos fue el hecho de que íbamos a asistir a las reuniones en donde pudiéramos estar con nuestro hijo. De lo contrario, regularmente no íbamos justamente porque no teníamos quien nos apoyara esa parte a tiempo completo. Entonces, mmm, y pues ahí en lo que yo les he dicho, generalmente en un 90% los cuidadores son solos hasta de familia porque la familia brilla por su ausencia y los amigos también. Entonces esto es una regularidad. Eh, legalmente incluso consideran que supuestamente uno está muy acompañado, pero la regularidad del caso es que casi que el 70% de las mujeres cuidadoras son solas porque sus parejas deciden salir corriendo. Y hay un 5% en donde el hombre es el que se queda haciendo toda la actividad de cuidado y la mujer es la que sale corriendo. Entonces, y aún más estas mujeres y estos hombres viven en la soledad, aún más. Lamentablemente vuelve y juega, ¿no? O sea, como no tenemos una cultura de acompañamiento, no tenemos una cultura de cuidado, eh, normalmente estamos solos sí o sí. Por eso la necesidad de tener grupos de apoyo con familias que entienden lo que vivimos, que pasan por lo que estamos pasando y que se vuelven como la familia de uno, se vuelven como la hermanita que uno no tiene, desde en mi caso, por ejemplo, que yo soy hija única, la hermanita que uno no tuvo, incluso a veces la mamá, afortunadamente pues yo contaba con mi mamá, pero teníamos incluso cuidadoras que sabían manejar la patología de nuestro hijo y que podían decir en algún momento, ven y te ayudo. Ven, te ayudo a bañarlo, ven y te explico a manejar la gastro. Entonces, se empiezan a generar espacios de acompañamiento y de círculos de cuidado un poco más asertivos y por eso la importancia de hacer parte de estos grupos de cuidado como el que tenemos hoy en día y que ya llevamos unos años. Sí, Eliana, tienes toda la razón. Y lo de la red de apoyo es súper importante, y no solamente para las cuidadoras, sino para el ser humano. Eso es esencial y fundamental para vivir. Teniendo en cuenta en lo que nos decías de la reorganización de vida, ¿cuál crees tú que es el mayor reto que tiene un cuidador? Bueno, yo creería que el mayor reto que tiene un cuidador es continuar con su vida, continuar con su vida porque el aprendizaje de por sí lo tiene que hacer desde el día uno, pero continuar con su vida es bastante difícil. Es difícil reconocerse como persona, es difícil sacar tiempo para uno, es difícil cambiar, por ejemplo, si mi personalidad es introvertida, es muy difícil para esa persona de pronto llegar a acceder a los médicos que son especialistas, que muchas veces hablan en su lenguaje, que es más difícil que el mandarín, entonces les complica muchísimo la vida, pero la vida misma y el despertar. Yo creo que son dos cosas supremamente
importantes para el cuidador. Es como lo más difícil, despertar a que, hey, ok, soy cuidador, mi hijo o mi familiar, porque no solamente es el hijo, mi familiar tiene una discapacidad compleja, tengo que estar con él, o sea, el día a día es complejo, el vivir es complejo como cuidador. Y claro, es un poco complicado también por lo que hablábamos, ¿no? Del principio, cuando se entera la familia que su hijo tiene una condición de discapacidad. Y, y uno piensa siempre como si el chico, el niño, el adolescente necesita unos apoyos, hay que apoyarlo y demás, pero yo creería que dejamos como muy de lado los apoyos que necesita también la familia. Inclusive lo pensaba un poco cuando tú nos nombrabas esa red de apoyos que uno debe tener. Aparte de esa red de apoyos, ¿qué apoyos crees que se podrían presentar para el cuidador? Bueno, actualmente la alcaldía de Bogotá no es por hacerle cuña, pero la verdad es que actualmente ha creado en ciertas localidades, no en todas, pero sí han ido creando junto a la Secretaría de la Mujer esquinas y manzanas de cuidado. Y en estas esquinas y manzanas de cuidado lo que están haciendo es, bueno, ahí el tema es que no es solamente para cuidadores con discapacidad, de personas con discapacidad múltiple, sino se habla de que la naturaleza de nosotros como personas es el cuidar. Nosotros somos cuidadores por naturaleza. Esa es como el lineamiento que se está siguiendo. Y dentro de eso, pues también estamos nosotros. Ellos han abierto ciertos cursos, ciertos acompañamientos psicológicos, en el tema de derechos, en el tema de todo lo que son abogados que podrían ayudar pues a manejar todas las situaciones y han abierto un sinnúmero de acompañamientos al cuidador, incluso actividades como de esparcimiento, em, muchas cosas que regularmente no haríamos y que definitivamente para generar una salud mental en un cuidador solo o así estuviese acompañado, es necesario. Claro, estos espacios son entonces muy importantes, no tenía conocimiento de ellos y pues agradezco que los hayas nombrado porque pues las personas que nos están escuchando y nos están viendo pueden dirigirse a estos espacios para recibir este apoyo. Entonces podríamos decir que el gobierno en sí se está moviendo, están realizando su labor de apoyo a las familias y demás. Me parece muy agradable, muy importante porque, como hemos comentado, creo en todo el espacio, la familia se pasa a un segundo plano en muchas ocasiones. Sí, Eh, igual también en el Senado, ¿sí es en el Senado? La ley del cuidado. Bueno, se pasó un proyecto para una ley del cuidador donde tiene ciertos aspectos que son importantes. Algunos cuidadores levantaron la voz y se unieron a unos senadores y a unas personas que les permitieron pasar un proyecto de ley que ya ha pasado como la segunda revisión y les han hecho algunos cambios. Si Dios lo permite, porque esto se ha intentado hacer muchas veces, desde hace unos años atrás se ha iniciado y no se ha logrado finiquitar la ley del cuidador, pero si Dios lo permite, pronto la tendremos, ojalá que sea 2022. Eso esperamos que salga, que se pueda obtener. Diana, ya un poco para cerrar, aprovechando pues, tu experiencia, tu conocimiento, em, ¿qué le podrías decir tú en este momento a los cuidadores, a los padres, a las personas que nos escuchan en cuanto a como una reflexión, como una voz de aliento, como un consejo para que no se rindan, para que trabajen, para que estén pendientes, para que apoyen a sus familias?
a sus amigos, tú nombrabas mucho en la red de apoyo que a veces ni siquiera los amigos están, se olvidan. ¿Qué les podrías decir a estas personas para que no solo, sí, se apoya a la persona con discapacidad claramente, pero pues ya que nuestro espacio hoy es más para las familias, para que se realice ese apoyo a la familia y no se le deje como a su suerte, a su responsabilidad y usted mira qué hace? Bueno, a las personas que están alrededor de un cuidador, de una persona con cualquier tipo de discapacidad, no necesariamente múltiple, les diría que no muerden, que a veces simplemente llegar a casa y ayudar con lavar la loza son 5 minutos que uno puede tener de respiro. Con el solo hecho de llegar y hablar con uno, porque a veces uno está todo el día solamente con el chico y no habla con nadie más diferente a médicos, terapeutas, citas médicas, super salud y no. Entonces, a veces el solo hecho de llegar y que le lleven a uno un tinto o que vayan y lleven un roscón para comer con pan, con café, esos momentos de poder respirar fuera del espacio del cuidado son supremamente importantes. Mm, a veces la gente no sabe cómo acceder a uno porque claramente uno está contrariado todo el tiempo y no es porque esté airado con la gente alrededor, sino que la situación lo mantiene a uno contrariado. Pero a veces un solo abrazo es suficiente. Con un abrazo es suficiente, con una voz de aquí estoy, en alguna oportunidad unas amigas de mi esposo me llegaron de sorpresa a la casa donde yo estaba sola con el niño y me llegaron con una pizza y me puse a llorar y yo decía, qué importante es esto porque se olvida uno hasta de eso, hasta de esos espacios. Eh, Creo que la amistad va más allá de hablar. Ahí en esos momentos es cuando eh, cobra vida un verdadero amigo, alguien que te diga, listo, no te entiendo, no sé cómo manejarlo, tal vez me angustia lo que tú vives durante el día, pero ¿cómo puedo ayudar? El hecho de que a veces, de pronto, si estás hospitalizada con tu hijo, te lleven un plato de comida, te lleven un paquete de toallas higiénicas, un desodorante, y dicen, ay, pero ¿cómo es? Sí, tenemos cuidadoras que pasan hambre durante hospitalizaciones de 8 días, porque no tienen pareja y porque su familia no está. Eh, el hecho de que de pronto, si estás hospitalizado o estás yendo a visitar a un familiar y tú ves que alguna cuidadora, independientemente de quién sea, está ahí llorando, un solo abrazo es suficiente. Si a veces va más allá del dinero, nada de lo que estoy diciendo cuesta millones. Es simplemente un momento de tiempo que genera amor, porque para nosotros el amor todo lo puede. Y ese momentico de amor puede ser como la parte del electrocardiograma que te sube el ánimo en ese día. Muchísimas gracias, Ileana, la verdad. Nos abres un poco más el panorama hacia lo que implica ser un cuidador de una persona con discapacidad, de cualquier discapacidad y una persona con discapacidad múltiple. Nos da herramientas para poder acercarnos a ustedes, las familias, para saber lo que viven cada día, porque uno lo enseñan normalmente, como, ay, pobrecito y ya, pero aparte del pobrecito no hay nada más allá. Y hay un mundo gigante de luchas, de corre, corre diarios, de lo que tú dices, de médicos, de soledad, de olvido de uno mismo. Entonces sí, nos pareció muy importante haber tocado este tema del día de hoy. Te agradecemos muchísimo por tu participación, por brindarnos esas experiencias que tuviste como cuidadora. Mari, no sé si quieras decir algo más. Sí, Cami, y reflexionar esa importancia de salud mental y emocional que debe tener un cuidador, esa importancia de como me siento sola, pero necesito a alguien y listo, digamos que dentro de tu experiencia lo hubo,
hubo pues personas que te apoyaron, pero hay madres que no tienen ese apoyo y se sienten acogidas de qué voy a hacer, a dónde me voy, como que no quiero estar tampoco aquí en el hospital, quiero salir de acá. Entonces, sí, 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 parte de esa reflexión de decirle a esas cuidadoras que busquen otro apoyo, o sea, no necesariamente tiene que ser en la familia, tiene que ser de esas mismas cuidadoras, de esas mismas personas que día a día viven lo mismo, entre paréntesis, porque cada persona con discapacidad es muy diferente, pero sí es muy importante ese estado emocional y esa salud mental que vemos que los cuidadores pues poco tienen. En serio, Eliana, te agradecemos por esa experiencia, esos conocimientos que de pronto en el aula no los podemos ver, porque son más allá de una intimidad, de una individualidad que en el aula no lo podemos conocer. Y ya, creo que eso es todo. No sé, Cami. Bueno, pues si nos quieres de pronto decir algo, creo que ya cerraríamos aquí el espacio. Bien, yo les decía algo en la última charla y es, si no les ha tocado la discapacidad, no crean que nunca les va a tocar, porque cuando más seguros estamos es cuando más puede suceder. Y si nos preparamos un poco, escuchando, aprendiendo, no nos va a coger con los ojos cerrados como nos sucedió a nosotros. Y para los cuidadores que puedan estar en esa comunidad que nos escucha, es decir, no están solos, no se sientan solos, alcen su voz, digan necesito, no sé, un rato, necesito de alguien, hablen con cualquier persona. Y si no tienen con quién hablar, busquen a Fundación Somos Fénix para poder hablar con ellos. Allí los vamos a escuchar, allí tenemos terapeutas que les pueden acompañar y mamás que estarían felices en poderles escuchar y acompañar porque ya han pasado por todo este camino bastante arduo. Bueno, Eliana, muchísimas gracias y pues ya, como ya lo dijo, pueden también ir a la fundación y allá serán escuchados.